Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video acerca de despeje y modificación de ecuaciones, en el cual trataré el tema de términos compuestos y de paso algunos errores que se cometen cuando se manipulan. Antes de pasar a ese tema específico, recordamos que es un término algebraico. Como muestro aquí en esta tabla, un término es una expresión algebraica que consta de una parte que se llama coeficiente, que es un número. Este número puede ser cualquier clase de número, puede ser entero, real, fraccionario, pero siempre y cuando sea un número, ese es un coeficiente. Luego tiene lo que se conoce como parte literal, que es donde se encuentran un conjunto de variables, que puede ser una sola variable, puede ser dos, pueden ser n variables, es decir, cualquier cantidad de variables. Y siempre y cuando la relación o la operación que haya entre ellos no sea ni de suma ni de resta, esto se va a considerar un solo término. Algunos ejemplos. En primer lugar, el primer ejemplo tiene un coeficiente que es un número fraccionario, un medio, y en su parte literal tiene dos variables, la variable a y la variable x. Las variables pueden tener su respectivo exponente. En el caso de la variable a tiene exponente 1, no es necesario pintarlo. Y en el caso de x tiene exponente 2. En el segundo ejemplo queda claro que un término también puede relacionar variables que se están dividiendo, como por ejemplo la variable z. Siempre que la relación o la operación no sea de suma ni de resta, entonces se sigue considerando un solo término. El mismo caso, este ejemplo número 3, que ya se ve que la parte literal contiene más variables y que tiene un coeficiente de 5 medio. Avancemos a lo que sería un término compuesto. Consideremos este término independiente x al cuadrado. Es un solo término con coeficiente 1. Su parte literal solamente es x elevado al cuadrado. Consideremos ahora que a este único término se le agrega otro. Por ejemplo, restarle y al cuadrado. De esta manera estos dos términos se están vinculando mediante una operación que es la resta. Sin embargo, en este punto aún es posible moverlos o restarlos de un lado y de otro de una ecuación sin ningún problema. Se empieza a tratar como término compuesto cuando sucede lo siguiente. Por ejemplo, se aplica una función más que encapsula o atrapa a la operación original. En este caso ya se trata como un solo término y esto es lo que se conoce como término compuesto. Porque, aunque se trata como un solo término, se trata de una operación realizada sobre una expresión algebraica. En este caso la expresión algebraica es una resta de dos términos. Se trata como un solo término, pues ya no se hace referencia a la diferencia entre dos cantidades, que son x cuadrado y y cuadrado, sino que ahora se hace referencia a la raíz cúbica de una diferencia. Por lo tanto, es un error ciertas operaciones que ya les voy a mostrar adelante que implican que se traten los componentes de este término compuesto como si fueran individuales. Supongamos que tenemos una ecuación a igual a la raíz cúbica de la diferencia entre x cuadrado y y al cuadrado. Es un error pensar que como y es negativo en el lado derecho de la ecuación, podemos moverlo al lado izquierdo como positivo. Es un error porque estamos tratando este término, que es compuesto, como si se trataran de dos elementos individuales. De manera que podamos mover libremente el elemento menos y cuadrado hacia el lado izquierdo, lo cual no es válido, ya que realmente lo que hay en el lado derecho es la raíz cúbica de algo, y ese algo es una resta de dos cantidades. No puedo simplemente desmembrarla y moverla de un lado a otro. Es otro error clásico pensar que es lo mismo decir la raíz cúbica de la diferencia de dos cantidades que la diferencia de la raíz cúbica de dos cantidades. Eso es un error. Es un error porque en el primer caso lo que tenemos es la raíz cúbica de una diferencia
Y en el segundo caso lo que tenemos es la diferencia de dos raíces cúbicas. Entonces es un error si ustedes probaran con valores, asignando valores numéricos a estas variables, verían que sí, que no es lo mismo, no da el mismo valor. Lo correcto para despejar este tipo de ecuaciones que involucran términos compuestos es primero deshacernos de aquella operación que nos tiene a los términos compuestos vinculados. En este caso, x cuadrado menos y cuadrado están vinculados o atrapados dentro de la operación raíz cúbica. En ese caso, para poder manipular estos dos elementos, primero es necesario deshacernos de esa operación que los vincula, que es la raíz cúbica. Y eso lo logramos elevando al cubo ambos miembros de la ecuación, de manera que nos queda de esta forma: a al cubo igual a x cuadrado menos y cuadrado. Esa sí es la forma correcta. La razón por la que en cámara lenta, como le llamo yo, no podríamos pasar simplemente el menos y cuadrado al lado izquierdo es la siguiente. Lo que uno hace es restar o sumar la misma cantidad a ambos miembros de la ecuación para poderla eliminar de un lado y agregar al otro. Esto es lo que vimos en el video número 3 de este curso, que se trata de un enfoque distinto acerca de cómo se despejan las ecuaciones. En ese sentido, si yo quisiera despejar x cuadrado, debo mover y cuadrado hacia el lado izquierdo o sumar a ambos lados de la ecuación la cantidad y cuadrado. ¿Por qué sumarla? Porque como se encuentra negativa, al sumarle la misma cantidad voy a lograr que se simplifique. Entonces sería un error sumar el y cuadrado de esta forma. Pese a que lo sumo a ambos miembros de la ecuación, no podría simplificarlo, ya que en el miembro izquierdo lo que tengo es sumarle al resultado de la raíz cúbica de esta operación el y cuadrado, lo cual no me sirve. A mí lo que me sirve es sumarle a menos y cuadrado. Por lo tanto, esto es un error. Y lo que sí es válido es, en primer lugar, elevar al cubo ambos miembros de la ecuación, y luego sí que podría sumarle a ambos lados de la ecuación el y cuadrado, como les muestro aquí. Ahora, en el miembro derecho sucede que se simplifican y la ecuación me queda de esta forma. Ahora, si lo que quiero despejar es x, ya que la x está elevada al cuadrado, lo contrario de estar elevado al cuadrado es extraer la raíz cuadrada. Así que extrayendo la raíz cuadrada de ambos miembros de la ecuación, obtengo el valor de x. Y esto sería lo correcto. Continuamos con más ejemplos de términos compuestos. Sigamos considerando al x cuadrado como un término individual. Y ahora lo multiplicamos con lo que se conoce como binomio. Un binomio es una expresión algebraica que consta de dos monomios. En este caso el primer monomio es 2 y el segundo es y. El monomio 2 no contiene parte literal, en cambio y tiene coeficiente 1 y parte literal y. Veamos qué clase de errores se puede cometer aquí cuando no se tome en cuenta qué implican estas operaciones. Supongamos que tenemos la ecuación b igual a x cuadrado multiplicado por 2 menos y. La variable x al cuadrado multiplica por todo lo que se encuentra dentro de paréntesis. Al igual que antes, ahora sería un error pensar que este menos y lo puedo trasladar al miembro izquierdo como positivo, ya que en el lado derecho se encuentra negativo. Sería un error, ya que realmente esto es un término compuesto, ya que es la multiplicación de dos cosas. Pues el 2 menos y es un solo elemento, es un solo factor que se está multiplicando con x cuadrado. No podemos simplemente desmembrar este factor y hacer cualquier operación con sus miembros. Por lo tanto, sería error pensar que podemos mover la y hacia el lado izquierdo y simplemente dejar el 2. Sería un error. Lo correcto sería para este caso realizar la operación indicada en el miembro derecho de la ecuación, la cual sería multiplicar el x cuadrado por 2
y luego multiplicar el x cuadrado por menos y, de manera que nos queda de esta forma. También sería correcto pensar que este elemento, que es un solo término, está multiplicando con x cuadrado. Entonces, al moverlo hacia el lado izquierdo, pasa a realizar lo contrario de multiplicar, que es dividir, quedándonos de esta forma. Cualquiera de estas dos últimas es correcta. Nuevamente veremos en cámara lenta por qué no se puede realizar esta operación. Y es que supongamos que nosotros queremos remover y del miembro derecho. En ese caso, para remover y del miembro derecho, ya que es negativa, lo ideal sería sumarle y a ambos miembros de la ecuación, de esta forma. Sin embargo, no me serviría, porque estaría sumando este producto más y. Y lo que yo necesito tener es simplemente menos y más y, para que se simplifiquen. Por lo tanto, hacer esto no es válido. Lo que sí sería válido es lo siguiente. El x cuadrado multiplica por cada uno de los elementos dentro del paréntesis, dándonos lugar a este resultado. X cuadrado por 2 nos da a 2x cuadrados, y x cuadrado por menos y nos da a x cuadrado y. Ahora que lo tenemos en esta forma, si queremos despejar y, primero movemos aquellos elementos que no contienen a y. Y para removerlo, ya que es positivo, entonces se lo restamos a ambos miembros de la ecuación de esta manera. De manera que en el miembro derecho se simplifican los dos valores y nos queda la ecuación de esta forma. Ahora, ya que quiero despejar y se encuentra multiplicándose por menos x al cuadrado, este menos x al cuadrado, ya que está multiplicando, lo que debo hacer es dividir ambos miembros de la ecuación por él mismo, de manera que me queda de esta forma. Y esto sería lo correcto. También existen errores a la hora de evaluar productos notables, como por ejemplo el cuadrado de una suma. El cuadrado de una suma es igual a la primera cantidad al cuadrado, o sea, x al cuadrado, más el doble de la primera cantidad, x, por la segunda cantidad, que es y, más la segunda cantidad, que es y elevada al cuadrado. El cuadrado de una suma es un solo término, ya que dos elementos o una expresión algebraica se encuentra encapsulada dentro de una operación que es que están elevados al cuadrado. Y es un error pensar que se pueden tratar como términos independientes. El error principal que se ve en este caso es decir que el cuadrado de una suma es igual a una suma de cuadrados. Tal y como les describo, son cosas muy distintas. Pues en el primer caso, elevamos al cuadrado la suma de dos elementos. Y en el segundo caso, sumamos dos elementos que están al cuadrado. Lo mismo ocurre en el caso del cuadrado de una diferencia, que se desarrolla de la misma manera que el cuadrado de la suma, pero el segundo término contiene el signo negativo. Y es un error pensar que es lo mismo que una diferencia de cuadrados, porque en el primer caso lo que tenemos es elevar al cuadrado el resultado de una resta, y en el segundo caso tenemos restar dos cantidades que están al cuadrado. Deben saber que la suma de dos cantidades al cuadrado no es factorizable, pero una diferencia de cuadrados sí es factorizable. Se factoriza de esta manera, como el producto de la suma de las dos cantidades por la diferencia de esas mismas dos cantidades. Tal vez me estoy desviando un poco de lo que es el despeje y modificación de ecuaciones y me estoy yendo un poco a lo que es un tema de álgebra, pero es que son operaciones básicas de álgebra elemental que nos sirven de mucho a la hora de despejar y que por lo tanto es importante recordar. Tenemos el caso en que el denominador de una fracción es un término compuesto. Sería un error pensar que este más y está dividiendo a A por B.
y en ese sentido, ya que está dividiendo, puede pasar a multiplicar a c. Es un error porque y no está dividiendo sola a por b, sino que la suma de x más y está dividiendo a por b, lo cual es muy distinto. Y por lo tanto es un error tratarlo de esa forma. Lo mismo ocurre si se efectúa esa operación con x, suponiendo que la x está dividiendo a por b, y en ese sentido moverla a multiplicar por c. Lo que sí es correcto interpretar es que la suma de x más y está dividiendo a por b, y por lo tanto esa suma puede pasar a multiplicar por c de esta manera. Luego de eso puede efectuarse la operación de que se multiplica por cada uno de los elementos dentro del paréntesis y la ecuación nos queda de esta forma. Y ahora si quisiéramos despejar x, lo primero que tendríamos que hacer sería mover los términos que no contienen a x hacia el otro miembro de la ecuación. En este caso, como c por y no contiene a x y es positiva, al moverla hacia el miembro izquierdo pasa a ser negativa. Ahora, como estoy despejando x y x está multiplicada por c, c puede pasar al miembro izquierdo a dividir, ya que lo contrario de estar multiplicando en el lado derecho es dividir en el lado izquierdo, y pasa a dividir por todo el miembro izquierdo de esta manera. Y esto sería la operación correcta. Como último ejemplo tenemos una suma de dos cantidades dividida entre una suma de otras dos cantidades. Ya vimos el caso con el denominador. Ahora, simplemente porque b está sumándose a a, no puedo moverlo a restar al miembro derecho o al otro miembro de la ecuación. No se puede porque en realidad b está sumándose a y luego dividiéndose por x más y. Es decir, a más b es un solo elemento que está realizando una operación con otro elemento que es x más y no puedo desmembrarlo simplemente de esa manera. Lo que sí es correcto hacer es descomponer la fracción como la suma de dos fracciones que tienen el mismo denominador. Esto sí es válido. Y ahora sí que una de las fracciones puedo moverla hacia el otro miembro. Por ejemplo, mover la fracción que tiene a b como numerador, y ya que esa fracción es positiva pasa a ser negativa. Ahora, si lo que quiero despejar es a, deben ver que en el miembro izquierdo a se encuentra dividida entre x más y, que es un solo término, y podemos pasarla entonces a multiplicar al miembro derecho, quedándonos de esta forma. Porque recordarán que si se pasa a multiplicar al otro miembro, pasa a multiplicar por todo el miembro y no solamente por uno de los elementos de ese miembro. Esta sería la forma correcta de despejar a. Por otro lado, si queremos despejar a de una vez, también es válido decir x más y está dividiendo a más b, y ya que está dividiendo, al pasarla al miembro derecho de la ecuación pasa a multiplicar. Ahora, como la b está sumándose en el miembro izquierdo, al moverlo hacia el miembro derecho pasa a restar, y de esa manera a me queda correctamente despejada. Bueno, estos son solo algunos de los errores que podemos cometer a la hora de estar despejando y modificando ecuaciones. Realmente pueden existir muchos, sin embargo estos son los básicos y de estos pueden derivarse los demás que podemos ir viendo y aprendiendo a evitar en el resto del curso. Hasta aquí vamos a llegar con este video, lo espero en el siguiente.